Bueno, aquí estamos, ¿no? Un nuevo jueves. ¿Cómo van? ¿Cómo nos encontramos? Qué semana difícil, ¿no? Con mucho frío en este momento, más Bien. allá del calor interno. Calor humano. Acá Con- venimos a buscar calor humano. Sí. Pero Hola, Marielita. una semana negra total, la verdad es complicado. En eso veníamos resonando todos, ¿no? En qué semana negra, ¿no? La verdad que acá, Este, la pandemia tiene consecuencias y atraviesa todo, ¿no? Este estallido de violencia social también, ¿no? Como, no sé si es como consecuencia, pero la pandemia lo que ha venido es a revelar, ¿no? Ineludiblemente una serie de inequidades, ¿no? lo que Y, pasa que en estas situaciones, en estas situaciones críticas de parate total, lo que estaba inestable queda más en evidencia, en todos los aspectos de la vida, ¿no? En las relaciones, en lo económico, yo qué sé, un y montón acá de... estamos muy preocupados, vos no sé cómo me acuerdo de una de estas nuestras primeras conversaciones de los jueves, cuando vos contabas lo de tu nietita, ¿no? Y acá en nuestro país parece las autoridades van cayendo en la cuenta de las consecuencias eh, disruptivas emocionales, ¿no? De los niños y los adolescentes, que están muy vulnerados por todas estas circunstancias, ¿no? Prestemos atención, hay que prestar atención a tantas cosas, ¿no? Que uno por momentos parecería que no se siente del todo eh, con el instrumental adecuado, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? Estamos un poco todas pensando por estos lugares, ¿no? Así que, bueno, Ceci, no sé si querés, antes de seguir adelante, si querés conversar algo, presentar algo, decir algo, que nos ayude a ordenar. Bueno, en realidad compartir con todos ustedes justamente cómo nos convoca a tratar este tema, ¿no? Digo, estuvimos, bueno, como siempre, manteniendo conversaciones entre nosotras, digo, sobre nuestros sentires, sobre todo lo que vamos madurando también a la luz de cada uno de los encuentros los jueves, y verdaderamente este último tiempo estábamos resonando fuertemente en toda esta conmoción, que más allá de la pandemia, digo, también digo, con lo que fue en Estados Unidos, lo de George Floyd, después el domingo también, un domingo muy conmovedor acá en Uruguay, digo, con 6 muertes, realmente Violentas. muy violentas, luego, bueno, esto tema también de los femicidios, y acá, como sabemos que estamos de distintos lados del plata, por así decir, principalmente con gente en Argentina, como estás tú, Alice, y acá en Uruguay, y si bien son realidades diferentes, estamos en el mismo mundo, ¿no? Y esto era lo que nos estaba convocando cuando charlábamos entre nosotras tres, Traitimers, contigo, Alice, con Adriana y yo, justamente este resonar como humanidad, ¿qué nos pasa? Y ahí el tema de la primera frase que pusimos el fin de semana, que compartimos El otro soy yo, cuando compartimos el tema de Marshall, el tema de la violencia, ¿no? Como trágica manifestación de las necesidades insatisfechas. Y entonces, bueno, hoy proponer este espacio, esta hora en la que nos encontramos todos, que imaginamos que porque nos elegimos estamos resonando o vibrando de alguna manera en esta frecuencia, y bueno, y dejar abierto, Alice, lo que has estado trabajando y habilitando también a todos a compartir sentires con el respeto que tenemos siempre por el tiempo, de no excedernos, pero de que cada uno con cuidado o solicite la palabra o de la forma que encuentre más conveniente para poder generar esta interacción tan rica y este compartir de sentires. Bueno, gracias. Sí, queremos conversar, ¿no? El valor de la conversación, del diálogo. El diálogo es ese intercambio donde estamos interesados en comprender cómo significa el otro su propia experiencia, ¿no? Como un primer acercamiento a la empatía, que como decimos tantas veces, tanto hablamos de ella, pero realmente resulta un bien bastante escaso, ¿no?
la empatía profunda, esa donde nos vaciamos por ahí de lo más personal para tratar de comprender el sentido que la experiencia tiene para aquel con quien nos estamos comunicando, ¿no? Cuestión que el fin de semana estuvimos muy afectadas, ¿no? con estas noticias que en realidad, no sé, a ustedes, a mí me producen bastante temor, ¿no? Es como el miedo al estallido social, ¿no? Y ya vemos esos focos, ¿no? Nacen en Estados Unidos, o no es que nacen ahí, están en todos lados, pero han quedado evidenciados, y todas las marchas y las contramarchas en Europa, en Ámsterdam, en Milán, ¿no? Donde aparece igual esa palabra de por ahí no es, ¿no? El camino de la violencia, Rosenberg lo dice tan, no sé, con tanta transparencia, con tanta claridad, cuando dice la trágica expresión de necesidades insatisfechas, ¿no? O sea, detrás de cada reclamo, y todos suelen ser legítimos, hay algo que tiene que ver con las necesidades más personales que no están cubiertas, ¿no? Entonces, como decía Carlos también recién, no ha quedado revelado una serie de desigualdades endémicas sistemáticamente ignoradas, ¿no? Inequidades en salud, en educación, en empleo, y discriminación racial endémica. Ayer, después se los voy a pasar, ¿no? Estuve intentando, pero vieron que esto de hacer videitos no es tan sencillo, sobre todo para una señora de mi edad, pero les quería leer un cuento para niños sobre discriminación, después voy a ver si se los puedo alcanzar, porque es un cuento para niños que está buenísimo para comprender que la discriminación no es eso que hacen los otros, muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos nosotros también, ¿no? Hay como el prejuicio. Y siempre que hablamos de prejuicios hay que entender que hay un miedo detrás, ¿no? de ese otro que no nos representa, o que es distinto, por lo que fuera, o que piensa distinto, que tiene valores distintos, o eso creemos. Y entonces es los otros y nosotros, y perdemos de vista esto que tanto venimos tratando de comprender experiencialmente, que somos campo unificado, ¿no? Esto que decíamos, esa frase que no sé ni de dónde salió, pero que para mí es tan potente, ¿no? El otro soy yo, trabajemos las proyecciones, porque cada vez que hablamos de otro humano estamos hablando de nosotros mismos, y todos vivimos en un mar de proyección. Cuántas cosas además no entren de la justicia, defendiendo la justicia, y la justicia también puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Lo que para mí puede ser justo o injusto, para otro puede no serlo, ¿no? Entonces, poder tratar de comprender las necesidades del otro que hace sus reclamos es esencial, pero para eso tenemos que reconocer las propias también, ¿no? De todos modos, ¿no? Y a pesar de la negritud esta de la pandemia y estos ánimos y estos temores y qué sé yo, lo que tratamos es de encontrar el enlace con la esperanza, ¿no? La esperanza que no necesariamente, de hecho no lo es, no es una espera pasiva, ¿no? La esperanza tiene que ver, no tiene que ver con el optimismo, ¿no? El optimista por ahí dogmáticamente, ¿no? Le pone como onda, ¿no? Y casi como una creencia, tiene fe en que todo va a salir bien, y se aferra a eso para neutralizar los miedos por ahí, ¿no? Pero la esperanza es otra cosa, ¿no? Porque el que tiene esperanza igual reconoce el dolor, ¿no? El sufrimiento, el malestar. Cuando algo nos está pasando y todavía tenemos esperanza, o todavía no, yo creo que el miedo viene con esperanza. No lo dije yo, lo decía Spinoza, ¿no? No hay miedo sin esperanza, ni esperanza sin miedo, ¿no? Pero el que sabe, ¿no? Que no vendrá porque sí lo que tenga que venir bueno mágicamente, no se va a dar, o sea, va a requerir trabajo, va a requerir compromiso, ¿no? El optimista por ahí espera pasivamente, ya se va a arreglar, y los que tenemos esperanzas, en cambio, nos vemos comprometidos en acciones y conductas que
¿no? que implican trabajo, ¿no? Para encajar, ¿no? Actitudes, conductas personales para que encajen con la realidad y que podamos transformarla, ¿no? Porque con el deseo de tener un mundo más igualitario, más ecológico, no alcanza con esa expresión de deseo, ¿no? Va a requerir un compromiso enorme de todos en cada cosa que hagamos, ¿no? O sea, y cada uno desde su lugar, ¿no? No necesariamente tenemos que ser ni activistas, ni hacer lo que no podemos hacer, pero sí mantenernos fieles al compromiso de acciones que representen el mundo en que queremos vivir, ¿no? En un espíritu colaborativo, como venimos diciendo, ¿no? Al decir espíritu colaborativo, en el respeto, ¿no? En la honestidad, ¿no? Preguntarnos cómo queremos vivir y ser consecuentes con hacerlo, no esperando que los otros resuelvan, ¿no? ¿Vieron? Que tenemos estos... Sí, te escucho, perdón. No, porque tiene que ver con lo que también conversábamos, y hasta que fue una frase que estuvimos pensando si compartir en la invitación para este jueves, que tiene que ver también con somos responsables de lo que vemos también. Claro, eso ya lo veníamos pensando, esa frase la leí hace ya muchos años, todavía estaba el puente de Juan B. Justo y Córdoba, y siempre había pintadas graffiti interesantes. Y una vez iba yo, ¿no? Y en el semáforo veo, se me revela ahí, somos responsables de lo que vemos. Y fue una confrontación, ¿no? Una vez que vemos, vimos, no podemos hacer que no vemos, ¿no? O sea, sí, podemos mirar para otro lado, pero ya sabemos que vimos. Entonces, esta cuestión de la responsabilidad en el sentido de responder adecuadamente, ¿no? a estas cuestiones que nos van apareciendo como temores, pero que son de todos, ¿no? Es que si no caemos en esto un poco que era lo que estaba diciendo recién, ¿no? Yo no sé si observan ustedes, pero yo lo que voy observando es que por miedo, por lo que sea, hay cierta resistencia en las personas a pensar, ¿no? Como que no quiero abrir mucho, no quiero mover mucho el avispero, ¿no? Porque hay como un miedo a que si me meto profundo en mi experiencia más personal, algo más voy a perder o me voy a desmoronar, ¿no? Como que uno busca herramientas de sostén y creemos por ahí, en lo personal creo que inadecuadamente, que si nos ponemos muy en contacto con nuestra experiencia más personal, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades y todo ese tipo de cosas, nos vamos a sentir más vulnerables y vamos a estar más expuestos al riesgo. Y por lo menos los que venimos trabajando en estas profesiones de la ayuda y desde el enfoque central en la persona y demás, ya vemos que funciona al revés, ¿no? Que cuanto mayor empatía y mayor comprensión experimento o trato de poner a disposición del otro, me siento más cómodo en el vínculo, ¿no? Que a veces comprender cognitivamente lo que el otro dice bloquea la empatía, es al revés, ¿no? La conexión viene por otro lado, viene más por el reconocerme en los sentires con el otro, ¿no? Adriana, que quiere hacer una intervención. ¿Cómo no? Adelante. Hola, hola a todos. Iba un poco en el sentido de lo que venías diciendo. Por ejemplo, yo en mi naturaleza está ser activista, así que yo voy por ese lado, soy activista, corre por mi sangre. Eso no quiere decir que no sea consciente y no trabaje en mí misma e intente desde mi mejor lugar hacer lo que pienso que es lo mejor, aunque a veces me equivoque, le erre, pero sí tengo claro que no va por la violencia, ¿sí? Y lo que quería es, si podés hacer alguna aclaración sobre el tema de somos responsables de lo que vemos, ¿no? La diferencia de responsabilidad y culpa, porque a veces nos confundimos de que decir, bueno, yo soy responsable, a veces le metemos la carga de la culpa a la responsabilidad propia. ¿Se entiende?
Sí, esos dos conceptos suelen confundirse, por lo menos en la experiencia humana, ¿no? Pero eso también tiene que ver con qué tipo de comunicación tenemos, ¿no? Hay una comunicación que es lo que Rosenberg diferencia entre pedir y exigir, ¿no? Todo lo que se hace por exigencia o por obligación, por miedo a ser castigados o por conductas punibles o porque me van a dejar de querer si no hago lo que se espera que yo haga. Entonces, por no perder eso, a veces sumisamente, aunque resintiendo, hacemos lo que creemos que se espera que hagamos. Pero al mismo tiempo, la culpa parece como algo que baja mi autoestima, ¿no? O sea, la culpa es un sentimiento que solo sirve, decía un autor por ahí que hablábamos la otra vez, si dura no más de 5 minutos y sirve para modificar conductas. El sentimiento ese de culpa permanente, ¿no? que en realidad muchas veces tiene que ver con el ego lastimado y demás, ¿no? La responsabilidad tiene que ver con las consecuencias sobre las acciones, y la responsabilidad tiene que ver con el compromiso más personal de acciones para la vida, ¿no? Para el bien común. En este caso veníamos hablando, ¿no? Esto de la culpa en la pandemia de los que no tenemos las dificultades monstruosas que pasan, ¿no? Esto que también observamos, que las minorías son también las que más reciben el impacto de todas las cuestiones, de lo económico, de lo sanitario, de lo laboral, y también es tremendo, ¿no? Sentir culpa por eso, ¿no? Esto de uno, para sentirse un poco menos culpable, aporta en algún lado algo, una acción. Pero otra cosa es no jugar a que no vemos, ¿no? Si vimos, vimos. Y también respetar nuestros límites. Vos hablabas de tu activismo, y todos podemos hacerlo desde el lugar más personal, ¿no? Yo creo que nuestro aporte, o el mío en particular, es esta satisfacción de poder brindar alguna que otra herramienta de comunicación sin violencia. Me parece que es un aporte que representa, ¿no? Un valor para aquel que lo recibe y lo entiende y encuentra su sentido, ¿no? Que no son conceptos míos, ¿no? Gracias a Dios hay un montón de gente que ha trabajado para esto y que está todo ahí disponible solo para que lo tomemos y lo compartamos, ¿no? El temor al castigo, ¿no? Volviendo a lo de la culpa, unas notas, ¿no? Disminuye la autoestima y la buena voluntad, ¿viste? Es como que lo que te sentís obligada a hacer, es esto el uso punitivo, ¿no? De la fuerza y demás. Y otra cosa que me gustaba también compartir es esto de Rosenberg, que dice que las masas no fueron alentadas a desarrollar conciencias de sus necesidades, sino educadas para ser dóciles y someterse a la autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros hijos, yo ayer en mi análisis decía, a veces me asusta, ¿no? El mundo que les queda a mis hijos, lo hablé con Barbarita ayer justamente, y me decía, la respuesta de mi hija fue interesante, me dijo, no, también hay de lo otro, ¿no? Porque, o sea, ya es joven, 23 años, y que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos por ahí es que aprendan a pensar, ¿no? Que piensen por sí mismos, que sean conscientes, que estén despiertos, que no les impongan, que por más que los algoritmos hoy sean tentadores en el sentido de que pueden saber antes que nosotros mismos qué música nos puede gustar o qué cosa, no entreguemos, ¿no? Así a los algoritmos, ¿no? Hay algo que en el encuentro humano es insustituible por más digitalización de las cosas que haya, ¿no?
Sí, tenemos bien interesantes resonancias, digo, con el tema de la culpa, por ejemplo, hay una persona que se siente que la culpa la puede vivir como mensajero de un deseo, como una culpa que le está trayendo una experiencia, un deseo diferente a lo que creemos que debería saberse, y que no estamos dejando aparecer, cómo incluirlo, integrarlo, para poder revisar y comenzar un movimiento, algo nuevo. Sí, la culpa en realidad me parece que tiene que ver con nuestro juez interno, ¿no? Más allá de lo que se piense de nosotros, siempre en última instancia, cuando nos sentimos culpables, lo que se activó es nuestro juez interno que nos pone en un lugar que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Vergüenza y culpa son sentimientos que todos conocemos, pero que en realidad nos restan consideración positiva de nosotros mismos, ¿no? Cuando digo consideración positiva es la aceptación de nosotros en nuestra imperfección, ¿no? En esto que venimos hablando, ¿no? Que no alcanza con reconocer los límites, ¿no? Humanito soy, sino que hay que amarlos también, o sea, amarnos en nuestra imperfección. Y vieron que lo más difícil, por lo menos así lo he experimentado yo, creo que venimos a esta vida a aprender el amor y el perdón, lo digo siempre, pero no tanto hacia los otros, sino a nosotros mismos, ¿no? Cuanto mayor conexión tengamos nosotros con lo más privado, lo más íntimo, y tengamos una mirada compasiva sobre eso, ¿no? Una mirada compasiva no quiere decir edulcorada o bueno, ¿no? Palmoterapia. Compasiva es comprendiendo profundamente el sentir, ¿no? Y como cuando nos aceptamos profundamente, algo dentro se acomoda y nos acerca a la experiencia más profunda del otro también, ¿no? Bueno, esto tiene mucho que ver con esta frase que la salida es para adentro. Y a su vez el otro soy yo. Exactamente. El otro soy yo, fue una actividad también que hace unos años para unas jornadas de counseling presentamos con ese título, ¿no? Y tiene que ver también con recoger las proyecciones, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo aquello que vemos en el otro es porque está en nosotros mismos, aún en toda esa serie de conductas que no nos representan en absoluto, ¿no? Pero los sentimientos humanos, esos sí son comunes a todos, ¿no? Tenemos nuestros famosos listados de colorimetría, decimos, ¿no? De la cantidad de sentimientos y emociones que experimentamos cuando están satisfechas nuestras necesidades y todos los sentimientos que experimentamos cuando no están satisfechas nuestras necesidades. Lo primero es reconocer las propias y tratar de comprender que en cada reclamo hay una necesidad. Si podemos trascender lo que nos produce, porque en general la violencia se nos produce cuando el otro sentimos que contraría algo que en mi escala de valores, ¿no? Pero si podemos dar ese paso de reconocer cuáles son las necesidades que hay atrás del reclamo del otro, o qué necesidad hay detrás del mío, ¿no? ¿Qué necesitamos? Equidad, justicia, respeto, honestidad, colaboración, estas cosas que machacamos que parecen, ¿no? Como una serie de, una columna de todo lo que hay que tener, pero es tan difícil de alcanzar, ¿no? Y ser vistos, es algo también que hemos visto mucho, ¿no? O sea, la posibilidad de ser vistos. Y Marturana lo dice divino, ¿no? Que dice dejar aparecer al otro y dejarnos aparecer, ¿no? O sea, dejarnos aparecer es también jugársela, ¿no? En el sentido de, teníamos un profesor que muchos de los presentes recordarán, Capel, que decía, el que se expone aprende más que el que se esconde. Muchas veces nos escondemos buscando seguridad, o buscando protección, o buscando... y es legítimo, ¿no? No estamos acá para juzgar absolutamente a nadie, sino que cada uno conoce sus límites y sus temores.
pero hay movimientos que hay que hacer, ¿no? Por supuesto, sin herir. El tema es que hay debates, esto también yo lo observaba, ¿no? Hablando con una amiga mía economista, esto de la inequidad que ha quedado revelada y demás, lo que está pasando es que los medios, de tanto hablar de muertes, de pobreza, de villas, de desmanes, de vandalismo, ¿no? Es como, hay un lenguaje que parece naturalizar cosas que son de fondo y muy graves, pero en los medios lo que aparece es un tratamiento de estas cuestiones que tienden a sesgarse de algún tinte político o ideológico. Y eso es lo que parecería, ¿no? Como que están faltando espacios donde se hable de estas cosas profundamente y más allá de los sistemas de gobierno, ¿no? De los partidos políticos y demás. Hay algo que todo parecería indicar que tenemos que trabajar para encontrarnos ahí, ¿no? En lo mejor para el humano, y que la equidad es lo mejor para todos, no es solo lo mejor para el que está peor. Entenderlo, que también si ellos están mejor, yo estoy mejor, ¿no? Esto es como en los divorcios, ¿no? Esto que se ve mucho en la consulta de parejas, ¿no? Esto de llegar a ese estado donde uno pueda entender que Alex, por más que se haya portado horrible, o yo me haya portado horrible, lo que sea, uno pueda encontrarse en que si a él le va bien, me va bien a mí, le va a ir bien a mis hijos, o sea, ¿no? Como, pero entenderlo, no porque está mal no querer al ex, no por el juicio punitivo, sino porque uno entiende el sentido de que es mejor posta. No sé si resuenan en esto, si hay alguien que quiere compartir algo. Bueno, tenemos a Raquel. Raquel, ¿te gustaría hablar? Escribiste recién en el chat, si querés. Dale, Raquel, me encanta escucharte. Estás muteadita. Cada cosa que dicen me dan ganas de hablar, entonces me quedo con la última, ¿no? Pero no sé si volver a esos puntos que me quedaron o directamente seguir adelante. Se habló de, ¿qué es lo que puse? Con respecto a la culpa, habías hablado. Nos transformamos, somos animales que ante el miedo nos defendemos o atacamos, ¿sí? Basado en justamente lo que dijiste, Alice, que este temor que nos da la injusticia y todo lo que tan lindo hablaste, nos hace, como dice Adriana, encontrar la necesidad de mejor ataco, mejor protesto, mejor grito, mejor me rebelo, ¿sí? Por otro lado, hablaste también de esta culpa que está diferente. ¡Sorry! Tranqui. Esto de que nosotros estamos más protegidos algunos de otras injusticias que acontecen en la vida, digamos que la resumo como la culpa del sobreviviente, ¿no? Es intolerable la culpa del sobreviviente, porque ¿qué derecho tengo yo a decir, bueno, me relajo, estoy protegida, y no salir a gritar junto con los otros o atacar, ¿no? No sé, son cosas que se me disparan. Y lo otro que puse es que la culpa tiene más que ver, el sentimiento de culpa en realidad es la imposibilidad de mostrar verdaderamente el enojo que
nos producen un montón de espesores, ¿sí? Un montón de conceptos que nosotros consideramos como injustos, básicamente de las personas significativas, pero también la de un gobernante, también la de una autoridad, también de todo esto que acontece en el mundo, y no es nada más que la imposibilidad de, nos enseñaron a no mostrar ese enojo, porque es lo políticamente correcto, entonces lo volvemos contra nosotros y lo que tenemos es un sentimiento de culpa. Esa culpa es un disfraz. Los sentimientos de culpa son, me parece, un disfraz de todo el enojo, de todas las emociones negativas que nos aparecen, ¿no? Fueron distintas cosas, es muy difícil resumir, porque todo lo que dice Ali y Ceci es súper interesante, pero bueno, fui anotando algunas cosas, nada, ya está, me deliré. Pero lo que digo es que adhiero y se puede ver de distintas maneras también, ¿no? Esto de mi propio confort, ¿qué me significa? No lo puedo tolerar, tengo culpa. Y cuando Sí, vos viene la acá lo que agresión, la traes ataco. es interesante este enlace que haces entre culpa y enojo, ¿no? Y la verdad yo pensaba en esto, ¿no? Como lo hablamos muchas veces, creo. Las niñas buenas no se enojan, ¿no? El Creo que enojo nos enseñan. está mal Hay visto. un chat, en el chat una persona pone, a las mujeres se nos enseñó a no mostrar enojo, tal cual. Y enseguida Mira, estamos cinto. ¿Quién era? Silvia Sir. Silvia, sí, mi copiloto de la vida, mi compañera de counseling en los 3 años de la carrera. Hermanita de ese tiempo. Qué bueno que estés por acá, qué sorpresa. Perdón, perdón por el saludo. Está perdonada. Me regaló Acá hace estoy 20 años. acompañando, orgullosa de mi amiga. Ay, gracias. Hace 20 años me regaló Mujeres que corren con lobos. Ahí hablaba de que a las mujeres se nos enseñó de niñas a no enojarnos, a ser obedientes, a ser educadas, a sentarnos con las piernas cerradas, ¿no? No a los varones, no así a los varones. Sí, no, pero es cierto que las masas en general no han sido entrenadas para eso, están más bien para, hemos sido, yo no sé qué les produce a ustedes, pero vieron que la ley, la prohibición y qué sé yo, en cada uno de nosotros tiene un impacto, ¿no? Los que se rebelan a lo impuesto, buscando experimentar libertad, o los que por miedo a lo punitivo, o al enojo, o a la exclusión, no, por ahí bajamos la cabeza, ¿no? Pero esto que decías, Raquel, que redondeabas un poco lo que yo trataba de hablar también, que detrás de cada prejuicio y detrás de cada ahogo, ¿no? Esto que fue tan fuerte de George Floyd también, ¿no? No puedo respirar. Y pensaba en esta cuestión de los tapabocas. Me da mucha impresión que acá en Buenos Aires a los barbijos, y entonces los llamemos tapabocas, ¿no? Porque es como, ¿no? Entonces, es extraño, ¿no? Esto que venimos hablando, no sabíamos que éramos tan libres. Y hay libertades que hoy no estamos experimentando, pero tendremos que construir otras, porque vieron que la libertad no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Así se da. También Sergio había una manito, ¿no? Vi una manito. Sí, gracias. No, gracias a vos. Bueno, siempre que te escucho resueno en forma continua. Soy una especie de parche con un eco de lo que decís, me llega muy fuerte y muy bien. Me quedo en 2 cosas hasta ahora, ¿no? Hay una cantidad, pero elijo 2. Una es el concepto de diversidad, ¿no? Cómo pensando, cómo aflora ahora, cómo se nota, cómo está tan en la superficie. Lo que es parecido a mí es bueno, lo que no es parecido a mí es malo, ¿no? Es de alguna manera lo que sostenía Nietzsche siempre, o sea,
El amigo es el que se parece, el enemigo es el que se diferencia, el que es distinto a mí. Tanto en lo sexual como en el pensamiento, como en cualquier orden de la vida, ¿no? Y esa división de amigo-enemigo conduce irremediablemente, a mi modo de ver, al enfrentamiento. Y el enfrentamiento es miedo por dos partes, por ambos lados. Y bueno, y es lo que yo siento que estoy viviendo en este momento, esa diversidad que se ha pronunciado y que se muestra casi salvajemente, yo diría, por los hechos que lo que podemos comprobar. El otro punto del cual me aferro, y eso creo quizá es una especie de monopensamiento en mí, es el valor de la polaridad, ¿no? Eso referido a mí mismo, a reconocerme bipolar, no en la patología, sino yo soy bueno y soy malo, no soy bueno o malo. Y entonces me pareció reconocer o recibir de tu palabra justamente esa invitación a ser misericordioso conmigo mismo, a tener piedad de mí, a aceptarme con mi bondad y mi maldad. Y eso ayudaría a mi modo de ver, justamente a que la diversidad se achicase y el confronto se achicase. Así que te agradezco mucho, me hace pensar profundamente lo tuyo. Gracias a vos, Sergio, por compartir tus reflexiones. Sí, resonaba con esto que acabas de decir, ¿no? Que mirémonos compasivamente y al mismo tiempo seamos honestos, ¿no? Es como la violencia no es eso que les pasa a los otros o que ejercen los otros sobre otros. La violencia es intrínseca al ser humano. A veces confundimos violencia y agresividad, ¿no? Y sin un cierto monto de agresividad no seríamos capaces ni de pasar por el canal de parto, ¿no? O sea, hay acciones que requieren como una fuerza, ¿no? de empuje. La violencia es otra cosa, ¿no? Hablamos de enojo, trajo el enojo Raque, y pensaba también en la ira, ¿no? Que es como una expresión como más subida de tono del enojo, y que tiene que ver con la impotencia que experimentamos en un lugar, ¿no? O sea, la violencia aparece cuando ningún otro recurso viene funcionando. Por supuesto que entiendo que en esta reunión somos pacifistas, no queremos la violencia, ¿no? Pero sabemos que la violencia es intrínseca. Entonces, hacernos responsables cada uno de nosotros de nuestras propias acciones en ese sentido, ¿no? O sea, no es tampoco decir yo soy violento, ¿no? Esto como una etiqueta que nos ponemos, ¿no? Sino hacernos cargo, hacernos responsables, ¿no? De que hay situaciones que ante una necesidad insatisfecha que yo experimento en función de que además le echo la culpa al otro de mi insatisfacción, probablemente experimente ira. Pero, como decía Shakespeare, respire antes de hablar. Lo primero cuando experimentamos ira, que nos sugiere Rosenberg, es que estemos atentos a cuál es la necesidad que no se está cumpliendo en ese momento, ¿no? Observemos eso. ¿Qué es lo que estoy necesitando que la conducta del otro frustra que yo tenga? Porque la verdad es que somos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que necesitamos. No le podemos echar la culpa al otro. ¿Cuántas veces escuchamos? Me haces venir loco, o papá y mamá qué tristes se quedan, vos te sacaste un 1, ¿no? La culpa, o sea, esa manipulación que por ahí, de la que no somos ni siquiera muy conscientes, y yo creo que el desafío es aprender, venimos hablando, ¿no? Como aprender un nuevo idioma, que es ya que el lenguaje, somos seres de lenguaje, y es a través de la palabra y nuestros decires, y nuestros silencios también, ¿no? Pero es en lo que decimos donde encontramos la manera de expresar lo más personal y los sentimientos y las emociones y las reflexiones, y seamos, como dice Ruiz, ¿no? Seamos impecables con las palabras, pero no en el sentido de cuidar,
sino de hacernos responsables de lo que decimos, buscando el mejor tono, ¿no? Eso también en nuestras conversaciones con las chicas, de un lado y del otro caemos en el mismo lugar, la importancia de encontrar ese tono que no sea disonante, ni altisonante, ni reprimido, el tono más personal, ¿no? Ese que nos vaya habilitando, pero para eso necesitamos crear espacios de conversación donde nos sintamos habilitados y donde habilitemos al otro a expresar lo propio también. Tenemos a Cecilia pidiendo la palabra. Ceci Gaynor. Otra artista. Estás muteadita, mira. Bueno, yo quería hacer un aporte muy pequeño, como están todos, Alicia especialmente, tan amorosa. A mí esta palabra enojo, yo creo que lo puse en el chat hace un ratito, que es muy legítimo estar enojados cuando estamos tan violentados en nuestra libertad individual, personal, hasta como ciudadanos. Lo que sí no está bien por nosotros mismos y por el resto, de quedarnos en ese enojo. Está muy bien el reclamo, pero poder llegar a manejar este enojo y decir, a ver, esta situación por la que estoy atravesando, vos usaste la palabra parar, donde estamos parados, y a mí me gusta usar la palabra demorados. Yo creo que estamos como demorados. Esta demora en esta situación tan peculiar por la que estamos atravesando, creo que es una gran oportunidad, que parecería un sarcasmo, una ironía, pero para mí de verdad no lo es. Yo creo que para mí, y lo hablo desde un lugar totalmente personal, porque escucho mucho enojo alrededor mío, permanentemente, yo creo que es una oportunidad para poder mirarme, estar a solas conmigo misma, poner en orden un montón de cosas, como ser las cosas más simples que es habitar mi hogar. Pero lo estoy habitando desde un lugar muy diferente al que lo habitaba antes. Yo me alquilé un departamentito muy pequeño en Capital, luego que enviudé, y para mí era un lugar de paso este apartamentito. Hace 4 años que estoy en Capital, y ahora este apartamentito ha tomado la fisonomía de pertenencia, es mi hogar. Entonces yo estoy en este apartamento las 24 horas del día, salgo para lo indispensable, lo necesario, y me he apropiado. Entonces en esta demora, donde yo tuve que parar, como vos dijiste muy bien, Alicia, parar todo lo que está afuera, todo a donde yo iba. Ahora no hay un lugar a donde ir afuera. Y también lo mencionaron, hay que ir hacia adentro. Entonces, ¿qué encuentro en este adentro? Encuentro ese enojo, ¿qué hago con mi enojo? Y también la otra palabra que salió, que es la violencia. Somos seres naturalmente violentos. De tantos que hemos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, psicoanálisis, que nos ha enseñado ese aspecto nuestro que, bueno, hay que domarlo, necesitamos de determinadas reglas, y ahí viene la palabra a la cual somos bastante rebeldes, y yo personalmente me reconozco en ese lugar, que es la obediencia. En este momento yo siento que tengo que obedecerme a mí misma, porque yo también puedo elegir salir, exponerme, hacer algo, lo cual va a ser un costo, va a tener un costo y va a ser un riesgo. Entonces yo estoy aprendiendo también, entre tantas cosas, la palabra obediencia. Y bueno, yo quería compartir con ustedes estos pequeños tips por los que yo estoy atravesando y que los estoy viviendo y experienciando en carne propia. No, muchísimas gracias, Ceci. Varias cosas tomé de lo que dijiste. Lo primero, el enojo, ¿no? Como emoción primaria, que ya creo que en cada charla hablamos de lo mismo, ¿no? De las tres emociones básicas, 4 con la alegría, ¿no? Pero el enojo, claro que sirve, porque sirve para reconocer
el enojo siempre nos pone en situación de límite, de lo que nos resulta inaceptable, de lo que nos contraría, de lo que nos produce frustración, lo que nos cuesta aceptar, ¿no? Entonces, nos revela un límite. Entonces, por supuesto que está bueno reconocerlo, y en esta intimidad que por ahí, esta demora o este parar te da, es como decir, bueno, ¿qué hay detrás de mi enojo? ¿No? Esto de parar a pensarnos, que nos da. También nos encontramos con que hay mucha gente que teme profundizar, ¿no? Nosotras llegamos a esto de que la salida es para adentro, que es un eslogan que hace años que, viste, la salida es para adentro, no sé si es eslogan la palabra, el mantra, como le queramos poner, porque lo compartimos en la convicción de que cuanto más nos conozcamos, más margen de maniobra tendremos. Y cuanto más dueños seamos dueños en el sentido de esa soberanía sobre nuestros propios sentimientos, ¿no? Sobre, me hago cargo de lo que siento. La culpa de lo que siento no la tiene el otro. Lo que siento, lo siento porque tiene que ver con mis valores, con lo que no me representa, con lo que me frustra, con lo que sea, pero no me lo causa el otro, ¿no? Si lográramos hablar de nuestras necesidades y nuestros sentimientos, en vez de acusar al otro de lo que yo siento, probablemente ahí se podría armar, ¿no? Una comprensión mayor, donde el interés mutuo sea comprender por qué el otro cree que tiene razón. No imponerme yo desde un lugar de levanto la temperatura para hacerme más fuerte en lo que pienso. Necesidades insatisfechas hay de un lado y del otro. Estaría bueno que nos pudiéramos hacer cargo y reconocerlas, ¿no? Otra cosa que hablaste, ¿no? De domar, usaste la palabra domar, que la semana pasada también había traído Sergio, ¿no? Con esto de domador de emociones y de sentimientos y demás, ¿no? Domar a través de la domesticación y la represión no va a funcionar tampoco, ¿no? Esto que uno termine cambiando porque entendió, ¿no? Sino entender el sentido que tiene para nosotros. También hablaste de algo que es muy interesante, que es que vos reconocés que elegís obedecer, o quedarte, o respetar la ley, o como le queramos poner, y que ahí... en cada cosa, por más limitada que está, también siempre hay un monto de elección, un monto, ¿no? Algo de elección personal hay. Por supuesto que hay cosas que se nos imponen, eso no está en discusión, pero lo que sí podemos reconocer, bien Frankl, que la actitud que elijamos tener frente a las cosas que nos pasan, esa es decisión personal. Entonces, cuanto más conciencia tengamos de estas fluctuaciones emocionales, me parece que más margen de maniobra tendremos. Bueno, eso. Y que la violencia está en todos, y sí. Con humildad reconozcámoslo, y el tema no vamos a dejar de ser violentos, es aprendamos también a gestionar lo que sabemos que es un atributo humano también. Sí, otro punto también que nos enfrenta a nuestra gran fragilidad humana, que hasta ahora es como que uno vivía en un estado de total potencia, como que a mí no me va a pasar, y esto es como que, bueno, estamos todos emparejados y nuestra fragilidad está a flor de piel. Bueno, eso mira, me tirás letra para esto del humanito somos, que yo tanto machaco con eso, y que la vida es un largo camino hacia la humildad. La humildad no en el qué poco valiosa soy, ¿no? Sino que todos somos vulnerables, somos humanos, somos imperfectos por definición, y que muchas veces en algún lugar nos hemos sido educados como para creer que con el esfuerzo suficiente podríamos lograrlo, ¿no? Por más que racionalmente digamos la perfección no existe, nadie es perfecto, no sé qué. Pero hay un punto en una lucha entre uno y uno mismo que muchas veces, no, pero un poquito más, entonces nunca nada alcanza. Entonces uno siempre está por debajo de la propia expectativa, y lo que no nos perdonamos los humanos es no ser como creemos que deberíamos. Tenemos a Paula pidiendo para hacer un aporte. Buenísimo.
Hola, buenas noches. Un gusto Hola. estar escuchándolas. La verdad que da para pensar un montón de cosas, ¿no? Yo primero quiero presentarme, me invitó Adriana Geicher, una amiga, y yo trabajo con caballos, trabajo con introspección y con psicoterapia con caballos. Entonces, quería un poquito ver si puedo aportar desde mi lugar algunas cositas de lo que se han hablado, porque el contacto con estos seres bueno, que la vida me ha dado el lujo de tener, mucho contacto con caballos en libertad, que no es lo mismo tampoco que caballos humanizados. Un placer escucharte, Paula, bienvenida. Muchas gracias. El trabajo de salir de nuestra zona de confort e ir hacia su hábitat natural, a veces es frío, a veces es incómodo, pero siempre es enriquecedor, porque uno aprende desde afuera del ser humano, ¿no? Entonces este momento de cuarentena y de encierro, creo que hay un montón de cosas maravillosas que se están exponiendo a través de este aislamiento que estamos teniendo también. Porque una de las cosas que siempre surgen en la comparación en mi trabajo, lo manejo mucho, la comparación con los animales, que ellos se reconocen como especie muy fácilmente y mucho más que nosotros. O sea, nosotros, casi todas las especies animales se reconocen primero como especie y se valoran como especie, menos nosotros. Nosotros casi que usamos, últimamente parece que usamos cualquier excusa para desvalorizarnos como especie. Entonces, este encuentro, como decís vos, las salidas para adentro, este encuentro con nosotros mismos desde el individuo, creo que nos está dando una oportunidad fabulosa de ver afuera qué es lo que queremos como especie, y no desde el grupito social y desde el aparentar aquí y el de mostrarnos allá, creo que es una oportunidad fabulosa esto, y la naturaleza que, bueno, causalmente también está prosperando más en este espacio, creo que también es una referencia fabulosa a través de lo que se tenga a mano. No sé si... Sí, venimos hablando de la gran incertidumbre, ¿no? Entonces, lo único cierto parece ser que parecería que nada va a ser igual, ¿no? O sea, primero no hay vuelta atrás. Entonces, pero en ese nada va a ser igual. La pregunta es, ¿va a ser peor, ¿no? Con esto, ¿no? Hay, ¿no? Escucha uno cada vez mayor pobreza, mayor, no sé, mayores carencias, mayor violencia, ¿no? Eso por un lado. Y están los otros, o estamos, bueno, podemos aprender, y esto es la oportunidad de transformar ¿no? y darnos cuenta lo que antes maquillábamos o eludíamos, hoy queda a la vista. Lo que me parece que no podemos soslayar es que, aunque no tengamos garantías de éxito, ¿no? Hemos de trabajar y comprometernos en que sea como queremos que sea. ¿Cómo queremos que sea? ¿No? Si no, nos vamos a entregar que los otros sean los que tomen las decisiones, pero por eso cada uno desde lo personal y en las acciones, en cada cosa que hagamos, ¿no? O sea, para ser congruentes, ¿no? Y esto que trae lo de los caballos me parece glorioso en términos porque nos deja esto picando, ¿no? ¿Qué nos pasa que nos cuesta reconocernos como especie? Hemos sido tan seteados en la individualidad y en la separación, que hoy, aunque ya la física cuántica y el campo unificado y todas estas nociones están instaladas, todavía hay un hábito que nos hace sentir, no sé cómo, que por supuesto hay una subjetividad, una individualidad, cada persona es única, pero nos está restando la posibilidad de reconocernos en ese humanismo compartido, la humanidad compartida más que el humanismo. Me gustaría redondearte más, sí. que es a lo que iban en realidad.
con mi trabajo una cosa que se evidencia es que hay animales que son presas, hay animales que son predadores, y hay animales que son presas y son predadores. Tienen las dos partes a la vez. El caballo es un animal presa, o sea, la violencia no la tiene incorporada, porque en realidad no pasa por ahí, su supervivencia pasa por el escape, por ejemplo. El león, cualquier animal de caza, sí tiene una cierta violencia, porque su supervivencia pasa por atrapar al otro, ¿verdad? Los que estamos en el medio, los que tenemos las dos partes, creo que el humano tenemos la parte depredador y tenemos la parte de presa también, pero las la parte polaridades que presa trajo Sergio, sí. es la que tenemos menos desarrollada, y eso es lo que creo que en este momento está quedando en evidencia y tiene que quedar en evidencia para poder manejarlo, porque vemos la violencia por todos lados, pero no estamos viendo la nuestra propia. El caballo es una herramienta fabulosa para verlo, porque al ser presa y no depender, o sea, él te va a dejar acercar si vos dejás tu cáscara de predador. Si no, porque tiene miedo que te lo comas. Básicamente es así, a grosso modo. Entonces por eso se trabaja también. Pero creo que pasa un poco por ahí también. Nosotros no sabemos con qué parte nos identificamos porque tampoco lo tenemos muy claro. Y los animales generalmente que tenemos cerca de referencia son predadores, es con los que tenemos más contacto. La dominancia, el líder. Entonces, viene buenísimo esto. Y lo tomo. Somos predadores y depredados, ¿no? Somos lo que somos y hacemos, creo que lo mejor que creemos en un momento dado, ¿no? Por supuesto, a mí me encanta esa expresión, no atribuyamos malicia a lo que podemos interpretar como ignorancia, ¿no? Y creo que hay muchas acciones destructivas por no saber, por no tener las herramientas. Y me parece que en ese sentido el privilegio, más allá de las necesidades básicas y mucho más que eso cubiertas, el privilegio es ese, poder pensarnos y darnos cuenta de estas cosas, de estas comparaciones, de que la violencia es intrínseca al ser humano, de que la esperanza no tiene que ver con el optimismo y nos compromete, que hay un lenguaje posible de comunicación sin violencia que requiere trabajo porque es como aprender un idioma nuevo y da una fiaca espantosa porque si yo no me sale y la huella me lleva siempre al mismo lugar, pero hay una manera posible. Y que bueno, estamos en eso, ¿no? Y lo que estábamos ayer, que al final no salió, que encontré en mi cuadernito de notas, el violeta que ya muchos de ustedes deben conocer, esto, ¿no? Por supuesto voy a citar a Rogers, a nuestro querido Carl Rogers, ¿no? Miren lo que dice. La persona que ofrece más esperanza en el mundo de hoy, el cual podría terminar arrasado, es aquella que utiliza a plenitud su conciencia. Es decir, la que conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior. Y esto me parece que es una, no sé, a mí me resuena un montón, ¿no? Y no deja de sorprendernos Rogers que se actualiza, ¿no? Casi se actualiza, uno siempre encuentra algo que se renueva en sentido, ¿no? Y hablando de sentido, ¿no? También recordemos, ¿no? Que a veces el verdadero sentido se revela en la desesperación, ¿no? Y para los que somos esperanzados, el sentido está en las acciones, más que en el resultado. Entonces, desapeguémonos un poco de cómo va a salir, si es al cohete o no es al cohete, ¿no? Porque lo que nos va a motivar es encontrarnos en esta resonancia de hacer lo que hay que hacer, de acuerdo a nuestros valores, lo que me represente mejor. ¿Vieron la tranquilidad que da cuando uno hace lo que hay que hacer? No lo que hay que hacer como un deber ser, porque si no me retan o me expulsan, sino esa satisfacción de hacer cuando en congruencia con nuestros valores. Que no sea un discurso lo que decimos, ¿no? Que tenga que ver con acciones que nos representen, ¿no? En cómo nos relacionamos con los nuestros, con los amigos, con los hijos, con los otros, que en definitiva el otro soy yo,
y la salida es para adentro.